¿Ya está saliendo? Sí. Cuando me muevo, luego me Sí. trae para acá, luego me trae para allá. Recuerden esto, hermano. Nosotros, acérquese bien, varón. Acérquese para que vea. Nosotros no traemos ninguna religión. Antes que nada, vamos a saludar a nuestros hermanos y hermanas de Facebook, desde la Patagonia hasta Alaska, desde Centroamérica, México, hasta Europa. Hermano y hermana, donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga. La finalidad de estos videos es para pedirte oración por todas estas personas. Tómenlos a ellos, varón. Véngase desde acá. Por todas estas personas, tómenlos así en una. Todas estas personas que están aquí, que están encadenadas, ¿en qué? En las garras del enemigo, de los demonios, encadenadas en el espíritu de alcoholismo, en el espíritu de la drogadicción. Por eso te pedimos ayuda, porque aquí se está efectuando, se está llevando a cabo una guerra espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Venimos a proclamar libertad, libertad en ese poderoso nombre, libertad del alcoholismo, de la drogadicción, de la pobreza, de la ignorancia, de la enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Necesitamos de tu oración. Tú ves las apatías de estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué están apáticos? Están apáticos, ¿por qué? Porque tú sabes lo que está pasando. Porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, son contra principados, gobernadores y huestes de maldad espiritual, que no dejan que estas personas conozcan la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. La verdad es Cristo, sí, Señor. Y la verdad te puede hacer libre por medio de su palabra, siempre y cuando tú estés dispuesto a venir a los pies de Cristo, a hincarte, a doblar rodillas, a confesarte, a arrepentirse ante no los hombres, sino ante Cristo, y decirle: Señor, perdóname y ven a mi vida. Pero los demonios no lo dejan. Pero venimos por aquel que el Señor está llamando en este momento. Y por eso necesitamos tu oración. Déjenme decirles nuevamente que nosotros no predicamos a estos Cristos, ni a estos Cristos, ni a estos. Nosotros predicamos al gran yo soy, a Jesucristo, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese Dios que no solamente resucita muertos, a ese Dios que no solamente abre mares, a ese Dios que no solamente hace constelaciones y ya ha hecho todo lo visible de todo lo invisible. Te venimos a predicar ese Dios. Por eso, nuevamente quiero que leas ese versículo. Vuélvelo a leer. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. ¿Qué es lo que te dice? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Él te está diciendo aquí: yo amo ¿a quién? A los que me aman. Yo amo a los que me aman. ¿Y qué más dice? Y me hallan los que temprano Y me me buscan. hallan los que temprano me buscan. Por eso nosotros buscamos a Cristo.
en la mañana, en la madrugada, a media mañana, al mediodía, en la tarde, a media tarde, al atardecer, al anochecer, en la madrugada. Estamos constantemente buscando a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos lo que esto significa. Tú lo sabes, pero estas personas que están apáticas no lo saben. Por eso necesitamos de tu oración. Necesitamos que ores con nosotros, que apoyes este ministerio de Sin Cadena para venir a romper esas cadenas de adicción, de apatía, de ignorancia hacia la palabra, que se vuelquen al Señor, que se vuelquen de todo su corazón, porque Dios es poderoso, no solamente para liberarte, sino para darte una nueva vida. Cristo te ama, Cristo lo ama. ¿Qué pasó con usted, varón? Se aleja del Señor. Venga y escuche la palabra del Señor. Hermano. Afuera, ya está saliendo afuera. Ya sabe cómo está allá afuera. Por eso tiene que traer constantemente la armadura de Dios. Hermano. Tenemos que tener la armadura de Dios. ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué regresó? ¿Por qué? ¿Cuántas veces no lo has oído hablar de que tienes que agarrarte del Señor? ¿Por qué no te agarraste del Señor? ¿Por qué no seguiste al Señor? ¿Por qué no seguiste la palabra? ¿Por qué, como dice la palabra, vaya ahí a Santiago, por qué no resististe al enemigo? Santiago, ¿por qué? Porque prefieres la carnalidad. Porque si en este momento que Dios te está dando la oportunidad de que empieces a conocerlo, no te dedicas a Él, no te dedicas a conocerlo, el enemigo va a venir y te va a hacer trizas, como te está haciendo trizas, varón. Cristo te quiere dar una oportunidad. Cristo quiere darte una oportunidad. ¿Por qué no la aceptas? Santiago, hermano. Mira lo que dice Santiago. Esto no es un juego, varones. Vaya al libro de Santiago. Mira lo que dice Santiago. No lo digo yo, varón. Lo dice Santiago. Santiago 4:7. ¿Qué te dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué te está diciendo? Vuélvalo a leer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa? ¿Qué significa someteos a Dios? Dejarnos guiar por Él. Estar con Él. Todo. Estar con Él, hermano. Dejarte guiar por Él. ¿Y cómo te vas a dejar guiar por Dios? A través de la A palabra. través de su palabra. A través de la palabra. Siguiendo lo que la palabra de Dios te dice. Amén, hermano. Por eso te dice la palabra de Dios. Que resistas. Que Dios va a estar contigo. El hecho de que Dios esté contigo no significa que tú no vas a tener que poner de tu parte. Tú vas a tener que poner de tu parte porque a eso se le llama fe. Amén, hermano. A eso se le llama fe. Así será, hermano. Porque son pruebas. Son las pruebas que Dios te pone. ¿Para qué? Para hacerte crecer. Porque son necesarias las pruebas. Son necesarias estas pruebas. ¿Por qué? Miren lo que dice ahí mismo en Santiago. Vea por qué son necesarias las pruebas. ¿En qué número vamos, hermano? 4:7. ¿En qué número vamos? 9. 4:7. Lea Santiago 10, hermano. 1. Sí, dale.
Santiago 1, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Varón, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor te probó, manzanita. El Señor te probó, Alejandro. Nada más que ¿qué hicieron? Se dejaron engañar nuevamente. Se dejaron engañar nuevamente con Dios. ¿Por qué no doblaste rodilla? ¿Por qué no le dijiste a Dios, ayúdame, ayúdame, Señor? ¿Por qué no clamaste? De esto se trata, varón, de presentarte a un Dios que tiene la capacidad de oírte cuando estás en esa necesidad, cuando estás en esa tentación, cuando estás en esa debilidad. Señor, ayúdame. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí. Y yo te responderé. Y yo te voy a responder. Y te mostraré grandes cosas, grandes y ocultas. Eso es lo que está pasando en tu vida. Tú tienes que empezar a conocer esto, que porque tú clamas a Dios y clamas con todo tu corazón, tú vas a ver cómo Dios te va a responder. Pero no claman a Él. Caes en la tentación, caes en la botella, caes en la droga, caes en la homosexualidad, caes en el lesbianismo. No clamas para que Él te dé la fortaleza. A eso vino el Señor, a eso se le llama fe. Creer. Al que cree, Todo es posible. es posible. Todo es posible, hermano. Si tú crees, varón, que Cristo te liberó como me liberó a mí y como ha liberado a cientos y miles de cientos, cada día está liberando constantemente ese bendito nombre de Jesucristo. Esta bendita palabra nos está liberando ¿de qué? De las cosas del mundo. Tú tienes que conocer a Cristo, pero a Cristo tú lo conoces solamente cuando tú lo invitas a tu corazón, como lo hiciste tú, hermano y hermana, como lo hice yo. Así deseamos que ustedes lo hagan. ¿Cómo puedes invitar a Cristo a tu corazón? A través de la palabra. ¿Qué nos dice ahí Apocalipsis 3:20? ¿Qué nos dice la palabra? Apocalipsis 3:20. Amén, hermano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice? Yo estoy a la puerta de qué? De su corazón. Él está tocando. Él te está llamando. Tú eres el que tienes que abrir la puerta de tu corazón. Él tiene que abrir y decirle, Señor, ven a mi vida, porque es ahí cuando dice, yo entraré con Él y cenaré con Él. Cuando tú lo invites, entonces Él te va a dar esta cena, este conocimiento, este maná espiritual, esta palabra celestial. Te va a dar el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos nosotros cómo honrarlo, cómo glorificarlo, cómo servirlo, cómo dejar de ser esclavo, cómo dejar de ser esclavo de quién, de Satanás, porque a eso ha venido el Señor. Mira lo que dice ahí Isaías. Vaya al libro de Isaías,
Varón. Mira lo que te dice. Sí, Isaías. ¿Dónde está Isaías? Después de Proverbios. Sí, no digo la cita. Isaías 61. Isaías 61, léalo. Versículo, hermano. Que también versículo del 1 al 3. Léalo fuerte y claro. Ponga atención, varones, a lo que ha venido Dios. Dios ha venido en este momento por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra. ¿A qué? A liberarte. Si es que tú estás dispuesto a ser libre. Léalo fuerte y claro. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿A qué ha venido el Señor? A darte libertad a los cautivos, a los enfermos, a los que están en la duda, aquellos que están heridos, a Dios que ha venido a dar consolación. Pero ustedes tienen que aceptarlo. Dejen ya de estar viviendo en la mentira. Esto que te estamos hablando no es religión. Yo no te vengo a hablar ninguna religión, ni te vengo a decir que tú dejes tu religión. Yo te vengo a invitar a que vengas a los pies de Cristo y que sea su Espíritu Santo el que empiece a obrar en cada uno de ustedes, así como obró en nosotros y nos dio esa libertad que conlleva el ser hijo de Dios. Pero tú tienes que dar ese paso de fe, Tú tienes que ser aquel que está invitando a Dios a su vida. Porque si tú no invitas a Dios a tu vida, el demonio o los demonios que te están atosigando, que te tienen encadenado, que no te quieren dejar que entre esta palabra a tu cabeza ni a tu corazón, sino que sigas con esos pensamientos perversos, con esos sentimientos de amargura, de resentimiento, de dolor, de ira, de envidia. Si tú no le das la libertad a Cristo para que Él venga y te limpie, entonces esos demonios seguirán obrando en tu vida. Ahorita es el momento, ahorita es el día para que tú digas: ¡basta ya, Satanás, apártate de mi vida! Señor Jesucristo, ven a mi vida, dame esa libertad de la cual habla tu palabra. Ahí será, hermano. ¡Ayúdame! Amén, gloria a Dios. Pero tú tienes que creer. Si tú no crees en esto, vas a seguir igual. Por eso nosotros, varón, nuevamente te ponemos el ejemplo que nosotros debemos de ¿qué? De estar buscando al Señor temprano en la mañana, a media mañana, al mediodía, en la tarde, orar constantemente al Señor para que Él se manifieste a tu vida.
Mira lo que dice el Salmo 119, 164, búscalo. Salmo 119, 164. Esto no es un juego, esto es de vida o de muerte. 119, hermano. 119, versículo 164. ¿Qué dice? 119, versículo 164. Todos tienen Biblia. Amén. 7 veces al día te alabo, y a causa de tus justos juicios, mucha paz tienen los que me aman. ¿Qué te dice ahí? 7 veces al día te alabo. A causa de tus justos juicios. ¿Cuántas veces has alabado tú al Señor? ¿Cuántas veces buscas a Dios? Cada día. No te confundas. El hecho de que tú te acuestes después de estar maldiciendo todo el día y hagas esa letanía que te enseñaron tus padres, eso no tiene ninguna validez. La oración no son letanías, no son palabras repetitivas. La oración, ¿qué es? Lo que sale de lo profundo de tu corazón. Esa palabra que sale clamándole a Dios, adorando a Dios, sabiendo, como te lo dice, mira bien lo que dice, como te lo dice Marcos 11:24, ¿qué te dice? Marcos 11:24, ¿qué te dice? 11:24. Léalo. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué es lo que dice nuevamente? Léanlo bien. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creyendo, ¿lo qué? Lo recibirás. Lo recibirás. O sea, que si tú estás orando y crees en lo que estás pidiendo, ¿qué va a pasar? Va a venir ese milagro. Va a venir ese milagro a tu vida. Porque el Señor obra solamente en aquellos que tienen fe. Porque si ustedes oran sin fe, si tú estás orando sin fe, no creas que va a venir algún resultado a tu vida. Tienes que orar ¿con qué? Con fe. Con fe. Entonces vendrá ese milagro. Entonces vendrá esa manifestación. Entonces va a venir ¿qué? La bendición. Esa bendición tan esperada. Pero tienes que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, varones de este lugar, estamos al norte de México, en un centro de rehabilitación, mostrando cómo puedes ser libre en Cristo Jesús. Aquí en estos centros te dicen que estás enfermo. La palabra de Dios, ¿qué te dice? La palabra de Dios te dice que es un ataque demoníaco, que son maldiciones generacionales, que son influencias demoníacas, que son posesiones demoníacas. Así nos lo dice el libro de Efesios. Lea Efesios 6:12. Nosotros venimos a hablarte de eso. ¿Para qué? Para que conozcas la verdad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos está diciendo ahí? Porque no tenemos lucha contra sangre. Que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas entidades que pusieron en dónde, que pusieron en tu mente, que pusieron en tu corazón, que en vez de venir a orar, te pusieron que una botella y tú caíste en la botella.
pero no quieres entenderlo. Nosotros lo entendimos una vez y por eso el Señor nos dio esa libertad, expulsó esos demonios que nos tenían enraizados. ¿Quién crees a ti que te lleva, o quién crees tú, Alejandro, que te llevó a alcoholizarte nuevamente? ¿Acaso te llevó Dios? Varón. Dios, ¿sabes a dónde te lleva? Su Espíritu Santo, ¿sabes a dónde te lleva? A doblar rodilla y a decirle: Señor, ayúdame. Y mientras no entiendas por qué viniste tú aquí, por drogadicto, ¿por qué? ¿Acaso crees que Dios te lleva a drogarte? ¿Quién crees que te lleva a hacer eso? Luego, ¿por qué no lo reprendes? ¿Por qué no le dices: aléjate de mí, Satanás? ¿Por qué no se lo dices? No tengas miedo. Cristo va a estar contigo. Cristo te va a defender. ¿Por qué viniste tú aquí? ¿Quién crees que te llevaba a comprar droga? ¿Acaso el Espíritu Santo te lleva a comprar droga? ¿Quién te lleva? El demonio no es ninguna enfermedad. Son esas influencias, son esas maldiciones generacionales que están obrando en ustedes. Ustedes no son malos. Ustedes son muy amados por Dios. Dios ama tu alma. Dios ama tu alma. Amén. Dios quiere liberarte. Amén, pero tú le tienes que dar esa oportunidad. Si tú nada más estás de burlador, Dios se va a burlar de ti. Si tú no estás atento a esta palabra, dice el Señor: buscadme mientras pueda ser hallado. En una hora ya puede ser demasiado tarde para ustedes. Por eso ven a los pies de Cristo. Ven a esta libertad que Dios te está dando. Deja que el Espíritu Santo te empiece a guiar por los caminos de Dios. Ese camino angosto que te lleva a la salvación. ¿Qué número vamos, hermano? 27. 27. Varones, estamos en los últimos tiempos. Estamos ya en los últimos tiempos a esta generación, y yo no estoy dando fechas, hermanos.